Pues muy bueno, queridos hermanos. Hoy vamos a hacer una breve introducción. Digo breve porque también va a ser un poquito largo, pero bueno, va a estar súper interesante sobre la Biblia. Aquí en este estudio vamos a tocar cuatro temitas. Primero, una introducción breve a la Biblia, donde voy a abarcar muchas cositas, muchas curiosidades, muchas cosas que seguramente vosotros jamás la habéis antes visto o preguntas que nunca habéis hecho antes. También vamos a hacer introducciones al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento y para finalizar un esquema final. Así que vamos a empezar con la introducción breve de la Biblia. La Biblia, esto es muy importante, ¿eh? Es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo por los santos profetas, Antiguo Testamento, y por los evangelistas y apóstoles en el Nuevo Testamento. La Biblia es la única norma y regla de fe para la vida cristiana. Muy bien, la Biblia no es un libro como cualquier otro, ¿vale? Como el Quijote de la Mancha o no sé, ¿no? El Señor de los Anillos. No, a ver, la Biblia efectivamente sí es un libro, pero no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios. Es un libro que tiene vida, que tiene como si fuera una boca, ¿no? Que te habla y tiene vida porque transmite nuestra vida misma, que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo tendrá un papel muy importante, que es la inspiración. Y esto es un poco divertido, ¿verdad? Porque durante muchos siglos, muchos autores, teólogos, se han vuelto locos explicando, pero a ver, ¿cómo inspira el Espíritu Santo de esta forma, de la otra? No sabemos cómo, ¿no? Llegando a la conclusión, es un misterio, ¿vale? Es decir, es inspiración divina, es una inspiración hecha por el Espíritu Santo utilizando a hombres concretos que viven en lugares diferentes, en civilizaciones diferentes, en siglos diferentes. Y ahora yo digo, ¿cómo y de qué forma, uniendo todos los libros, hacen una gran armonía, ¿no? Entonces ahí está la clave de que ellos, los autores, ¿no? Sin que ellos lo supieran, Dios, por mediación del Espíritu Santo, lo estaba usando para que esos escritos fueran palabra de Dios. Entonces, vemos aquí también la figura de los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Vemos los evangelistas y los apóstoles, porque tenemos que tener en cuenta de que no, a ver cómo lo explico. Los evangelios son Marco, ¿verdad? Mateo, Lucas y Juan. De esos cuatro, ¿cuáles son apóstoles? Mateo y Juan. Pero ¿y Marco y Lucas? No, ellos no son apóstoles, ellos son evangelistas, porque Lucas y Marco probablemente nunca conocieron a Jesucristo en persona, sino que ellos eran, Lucas era el secretario y el que acompañaba en los viajes de San Pablo, y Marco era el secretario, aquel que recogía los dichos de San Pedro. Entonces, para que ustedes veáis cómo también Dios ha estado utilizando a muchos hombres de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, la palabra de Dios vemos que ha sido inspirada por el Espíritu Santo de una manera misteriosa, pero fiable, porque vemos toda esa armonía en la palabra de Dios y en todos sus libros, en todo su conjunto. Y eso para nosotros, los cristianos, ¿qué nos afecta? Muy bien, la Biblia es una norma, es una regla. Eso no tenemos que verlo como una cosa mala, ¿no? Sino más bien como un hábito bueno y saludable que Dios nos da, porque la palabra de Dios fue escrita para nuestra salvación. Y aquí vemos dos ejemplos de evangelios donde hablan sobre la palabra de Dios. Vamos a fijarnos muy detenidamente porque me gusta mucho, eh, como quien dice, utilizar la palabra de Dios y separarla de esa forma para que veamos de alguna forma catequética y esquemática pequeñas cositas, ¿vale?
que uno a simple vista no lo ve. Por ejemplo, en San Juan dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Hablando Jesucristo. Y esto es muy interesante porque la palabra escudriñar es como investigar, ¿verdad? Pero investigar detenidamente, con mucho cuidadito. Yo digo que al final escudriñar las palabras de Dios es como despiojar, ¿sabes? Cuando tú te pones a buscar los piojos a tu hijo, ¿cómo te pones? Te pones a quitar pelito a pelito, ¿no? Buscando el piojo para que después lo quite. ¡Ah! Entonces, muchas veces leemos la palabra de Dios de una forma como si fuera un libro, ¿no? Como si fuera algo, bueno, como un libro cualquiera. Pero cuando uno se detiene y se pone a meditar, se detiene a leer tranquilamente cada frase de la palabra de Dios, hay momentos donde esa palabra te está hablando en tu vida, en tu situación. Esa palabra está solucionando un problema actual tuyo, ¿sabes? Entonces vemos cómo esas escrituras tienen vida y vida eterna, porque realmente nos restaura por dentro, nos restaura nuestra vida. Es Dios que nos está hablando hoy, aquí en el siglo XXI. Y siguiente, en San Lucas 11:28 dirá, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjate, ¿no? En los verbos. Oyen y guardan. Tenemos que tener en cuenta que para el castellano existen dos verbos, el verbo oír y el verbo escuchar, ¿verdad? Oír, tú puedes estar aquí conmigo charlando y pasa un pajarito, ¿verdad? Pío, 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 pío. Es decir, tú has oído ese pájaro, pero tú no le has puesto atención, ¿no? Mientras que escuchar es poner atención, ¿verdad? Es cuando tú vas a una clase, a un seminario, no sé, y estás recibiendo unas clases de algo y tú estás allí atento, escuchando al profesor. Eso es escuchar. Pero aquí dice que la palabra de Dios entra en nuestro corazón de la forma más simple y es oír. Yo por eso siempre a las mamás y a los papás les digo cuando van al culto, van a la Santa Misa, de que lleven a sus hijos, que es muy importante. Y ellos dicen, no, pero es que están allí, no están escuchando, ellos no comprenden. Pero es que no hace falta siempre comprender. Tenemos que vivir como ese pajarito, ¿sabes? Que ha pasado por nuestro lado, lo hemos oído, pero no le hemos puesto atención. Pero ha pasado y hemos oído ese pitío, ¿verdad? De ese pajarito. Pues igualmente la palabra de Dios se está proclamando siempre, todos los domingos, cada semana, en la iglesia o en las casas, ¿verdad? Cuando los padres también transmiten a sus hijos la fe. Y aunque los niños no comprendan mucho, pero esas palabritas van poco a poco introduciéndose por las orejitas de ellos y se van sembrando en su corazón, ¿no? De ahí a que cuando nosotros leemos a Lucas dice, oyen la palabra de Dios y la guardan. Y es así, se va guardando sola. Esto es una obra de Dios en nosotros, no es un esfuerzo humano. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Muy bien, ¿vale? Porque muchas veces la gente utiliza la Biblia como un horóscopo, lo utiliza como un libro de, bueno, estoy aburrido, voy a leerlo. Hay otro que utiliza la Biblia como, ay, mira, es que me siento mal, voy a abrirla al azar a ver lo que Dios me dice. A ver, no. La Biblia está hecha, está dada por Dios a los hombres para una finalidad y es conocer a Cristo, ¿no? Toda la Biblia se refiere a Cristo. Cristo es la clave para entender la Biblia. Entonces, cuando tú quitas a Cristo, si tú lees eh, un trocito de la Biblia sin ver a Cristo, sin interpretar a Cristo ahí mismo, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo,
muchas veces como que nos vamos del camino correcto, ¿verdad? Por eso muchos utilizan la Biblia como un libro histórico, un libro arqueológico, pero se están perdiendo lo mejor, y es que sin Cristo la Biblia no tiene sentido. Ahora sí, cuando ya tú aplicas a Cristo, es como si fuera el ingrediente mágico, ¿verdad? Cuando tú aplicas a Cristo en la palabra, es ahí cuando hay luz, hay un sentido que te relaciona un párrafo con otro párrafo, un capítulo con otro capítulo, un libro del Antiguo Testamento con otro libro del Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo Cristo es el que une, ¿no? Es el engranaje. ¿Y cuál es el tema central de la Biblia? También muy importante. Es como el pecador puede ser salvo en Cristo. Entonces la Biblia tiene una finalidad, conocer a Cristo, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que ver que nosotros somos pecadores. Nosotros tenemos una enfermedad que se llama pecado. Y esa enfermedad va a vivir con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Entonces, constantemente la Biblia es como el remedio, es la medicina que necesitamos los pecadores para recordar y actualizar diariamente de que yo, Mario, soy salvo por Cristo. Cristo ya lo ha hecho todo por mí. Yo necesito confiar en Él para yo ser salvo y así de esta forma mi fe estar ya segura, ¿no? Entonces tenemos aquí esto como un pequeño esquema, la palabra de Dios, ¿vale? Tenemos el centro que es Cristo, tenemos que ver todo cristocéntricamente y sabemos todo muy bien que la Biblia está dividida en dos partes, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habrá 39 libros que, si te das cuenta, esto todavía aquí no estaba Cristo, ¿no? En el sentido presente en cuerpo, ¿verdad? En la historia. Pero en el Antiguo Testamento ya está señalando a Cristo. ¿Por qué? Porque constantemente Yahvé o Jehová está prometiendo un Salvador, está anunciando la llegada del Mesías, etcétera, etcétera. Entonces el Antiguo Testamento está señalando, está preparando el camino a Cristo, a su venida. Y la figura clave para ello serán los profetas. Y en la segunda parte de la palabra de Dios será el Nuevo Testamento con 27 libros. Y claro, ahí ya vemos cómo la Virgen María ya se queda embarazada, ¿verdad? Del niño Jesús, ya lo tiene, ya Cristo está aquí con nosotros en cuerpo. Aquí es un humano, es un hombre como tú y como yo. Ahora ya la palabra de Dios revela a Cristo. Si en el Antiguo Testamento ha estado señalando, ha estado preparando ese camino a Cristo, ahora ya el Nuevo Testamento ya te lo presenta, te dice, aquí está, ¿no? Te lo revela. Este es nuestro Salvador. Y siempre se ha comprendido que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay libro más importante o menos importante como mucha gente muchas veces hace, ¿no? Ay, es que este libro es mi favorito, ¿no? Bueno, tenemos que ver que la Biblia es como una melodía. Si tú le cortas un trozo a una canción, ya no se escucha igual, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. La palabra de Dios es como una melodía. Y esa melodía, desde el primer libro, que es el Génesis, hasta el último, que es Apocalipsis, se le llama historia de salvación. ¿Por qué? Porque es la historia, es dentro de la historia. El hombre está aquí presente en la historia que tiene un pasado, que tiene un presente, que también tendrá un futuro. Y esa historia estará marcado por Cristo, nuestro Salvador, porque Cristo estuvo en nuestros orígenes, porque Él fue el fundador de todo lo que conocemos. Está presente porque hoy en medio de nuestra congregación, en medio de los sacramentos, Cristo está aquí también. Y en el futuro,
Cristo ha prometido su segunda venida, ¿verdad? Entonces vemos aquí como Cristo es el personaje principal de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia? Muy bien, el propósito principal de la Biblia es llevar a todas las personas a conocer y creer en Jesús como su única esperanza de salvación. Ok, esto es muy importante. Este propósito de la Biblia es para llevar a todas las personas. ¿Qué pasa de esas personas que se creen que son solas ellas salvas y los otros no? No, tenemos que entender de que la salvación abarca todo el género humano. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos los hombres. ¿Cuál es el Dios verdadero? Muy bien, el Dios verdadero es el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas en una sola esencia divina. Esto fue lo que los padres de la Iglesia y los primeros siglos de nuestra era cristiana se fue formando poco a poco, ¿no? Y ahora yo te digo, ¿qué pasa? Que antiguamente eso no se creía. Bueno, es que los judíos, ellos eran monoteístas, ¿verdad? Solamente creían en un solo Dios. Pero es que ahora cuando Jesús viene a este mundo, ya presenta de que son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está aquí sucediendo? Porque esto es un gran problema. Tenemos que entender un poquito el contexto romano de que había muchos dioses y entonces había la noción de o creemos en muchos dioses o solamente cree en un solo Dios, ¿verdad? Pero eso de, no, creemos en un solo Dios, pero es que son tres personas. Eso es algo que a la razón no nos puede entrar, ¿sabes? No es coherencia. Por eso nosotros, y también muchos cristianos, filósofos, muchos padres de la iglesia intentaron explicar la Santísima Trinidad, realmente es un gran misterio. Es un misterio que sí lo podremos explicar un poco con las palabras, pero siempre nos vamos a quedar un poquito cortitos, ¿verdad? Porque ese misterio no lo podemos ver cara a cara hasta que estemos allí con un Dios, ¿verdad? En el cielo. Por eso nosotros defendemos a Dios Trino frente a otras iglesias que, por ejemplo, solamente creen en un Dios o que niegan la divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con qué tipo de iglesia también nos relacionamos, porque es muy fácil caer en la trampa y pensar de forma diferente y jugando un poquito con esto de cuál es el verdadero Dios. Por eso a mí me ha gustado coger dos textos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento para dar, digamos, solidez a nuestra enseñanza. Y uno es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Efectivamente, aquí estamos diciendo de que Dios es uno. En otras traducciones se dice Yahvé. Y en Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, porque eso fue dicho por boca de Jesucristo y encima es la fórmula trinitaria que se emplea para bautizar. Entonces, vemos aquí la importancia de no omitir a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, un poquito de historia. ¿Cuál es la primera Biblia impresa en la historia? La de Gutenberg. ¿Cuándo se imprimió por primera vez? 1450 en Alemania. Ya que estamos aquí hablando de la Biblia, ¿verdad? Que menos que digamos un poquito de historia y de cómo la Biblia ha estado impactando en la historia.
y también en los hombres. Fíjate ahora de que tenemos internet, teléfono, tenemos aplicaciones, en nuestra casa tenemos 7, 8 Biblias diferentes o tenemos una, yo qué sé, ¿no? Vemos aquí como la Biblia hoy en día ah, está ahí presente, lo podemos acceder sin ningún tipo de problema. Antiguamente no, no había esa facilidad, o yo diría, antiguamente no tenían ese privilegio de leer la palabra de Dios todos los días, porque antiguamente, primeramente porque la gente, la mayoría no sabía leer, y segundo, antiguamente las Biblias, los misales, etcétera, se escribían a mano, no había imprenta. Entonces era un trabajo muy lento, muy pesado. También estaba en latín o en griego, no todo el mundo entendía ese idioma. Entonces estamos viendo de que era una fecha muy limitada, ¿verdad? Para tantas personas. Tú imagínate en aquellos tiempos una persona que nunca haya leído la palabra de Dios, pero tú hoy, por medio de tu teléfono, puedes acceder a ella sin ningún tipo de problema. Entonces vemos aquí cómo esto hoy en día impacta y a mí también me impacta, ¿eh? Porque fijaros de un pequeño detalle. Antiguamente la gente quería leer la palabra de Dios, pero no podían, porque no había Biblia. Y si la había, no entendían o no podía leerlo. Pero hoy en día tenemos Biblia accesible por todo y la gente no quiere leerla. Aquí es curioso. Otra de las curiosidades de la historia, la Biblia políglota complutense. Esa se elaboró aquí en España, concretamente en Madrid. Esta Biblia estará dirigida, fue el director, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Y vemos que no es que este cardenal Francisco Jiménez de Cisneros eh, hiciera la Biblia completa, sino que él tenía un equipo que lo ayudaba. Había un equipo que se dedicaba al Antiguo Testamento, otro equipo en el Nuevo, y entre todos, ya bajo la dirección de Francisco Jiménez, hicieron una de las mejores, o en mi opinión, la mejor Biblia que ha existido, que es la Biblia políglota. Curiosidades, en el Antiguo Testamento teníamos 4 idiomas: latín, griego, arameo, ojo, y hebreo. Y en el Nuevo Testamento estaba el latín y el griego. Tristemente, Francisco Jiménez de Cisneros murió en el 1517 y la Iglesia aprobó esta Biblia en el 1520. Entonces, Francisco Jiménez de Cisneros habrá sido el director, pero nunca tuvo esa Biblia completa en sus manos. También, por curiosidad, este cardenal Francisco fue uno de los inquisidores más importantes de España. ¿Y cuándo se dividió la Biblia en capítulo y en versículo, no? No sé si alguna vez tú te has preguntado, oye, eso de Mateo 28, 15, ¿eso ha existido siempre o no? Son preguntas que quizá alguna vez mucha gente se hayan hecho. Aquí está la respuesta. Esteban o Steve Landon en el 1220 dividirá la Biblia en capítulos. Este Esteban fue cardenal, un gran teólogo, también profesor de seminario, y él se preocupó en dividir la Biblia en capítulos para su mayor comprensión y también a la hora de estudiar la palabra de Dios. Tened en cuenta que antiguamente la Biblia estaba hecho en rollos, ¿verdad? Y que después se pasó en papiro y después en cuero, etcétera, etcétera. Hubo diferentes formas de transmisión de la palabra, pero claro, eh, tú imagínate que tú digas, ¿y dónde Jesús dijo esto? ¿O dónde Jesús hizo tal milagro? Antiguamente era muy difícil
encontrar esos textos. Hoy en día decimos, en Juan 20 tan, ya está lo que yo quiero, pero antiguamente eso no existía. Por eso estos dos personajes fueron muy importantes para que la Biblia llegara tal y como hoy lo tenemos, ¿verdad? Con esa comprensión y con esa forma fácil de estudiarla y de leerla. Y por otro lado está Robert Einstein en el 1551, ¿ok? Que dividió la Biblia en versículos. Este hombre no fue teólogo jamás, sino que era un humanista y trabajaba en la imprenta, pero viendo la iglesia de que era un hombre que sabía mucho de libros, le encargaron de que se dedicara a dividir la Biblia en versículos y él hizo un trabajo enorme. Si el otro dividió capítulos, tú imagínate dividir en tantísimos versículos. Muy bien, ya sabiendo estos dos personajes, veremos que la primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulo y versículo fue la llamada Biblia de Ginebra, que salió publicada en 1560 en Suiza. Así que aquí tenemos la fotito de esa Biblia de Ginebra, que quizás muchos de nosotros, todo lo que estamos aquí dando en este estudio, no lo sabíais, pero bueno, ahora ya sí lo sabemos, ¿no? Y esto, la verdad es que gusta aprender. Muy bien, curiosidades. La Biblia tiene 1189 capítulos y contiene 31.104 versículos. Es decir, vemos aquí cómo nuestros dos amigos, ¿verdad? Han trabajado demasiado. Pero, ¿cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El Salmo 117. Ahora otra preguntita. ¿Cuál es el capítulo más largo? El Salmo 119. Bueno, vamos. Por aquí van a ir los tiros, ¿eh? ¿Y cuál es el centro de la Biblia, ¿verdad? Tú imagínate que tú agarras la Biblia y lo partes en dos y lo pones en el centro. Es el Salmo 118. Por eso he puesto que son curiosidades, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 118, justamente detrás hay 594 capítulos y después 594 capítulos. Y haciendo la suma total, 1189 capítulos. Bien, seguimos. Introducción al Antiguo Testamento. En el canon del Antiguo Testamento, como veréis, estará dividido en diferentes fases, ¿vale? Etapas, que esto antiguamente no existía, pero como hemos visto a través de la historia, muchos se han dedicado a dividir los capítulos, los versículos, más adelante ya se dividieron mejor todo en lo que es la ley, la historia, la poesía, los profetas y también los profetas menores. Es cierto que también están los libros deuterocanónicos, ¿vale? Yo no los he puesto aquí porque algunas veces traen un poco de controversia, pero sí es cierto que durante 1700 años prácticamente toda la Biblia los contenían, porque cuando la Biblia se tradujo de la Biblia de los 70 en griego, se introdujeron esos libros, por ejemplo, Primera, Segunda de Macabeo, por decir dos. Esos libros no estaban dentro de lo que era del canon judío, pero sí tenían una cierta aceptación y sí tenían un cierto reconocimiento, eso sí es verdad. Muy bien, entonces vemos aquí el canon del Antiguo Testamento, cómo está esto dividido, cómo está dividido y cómo está también de una manera esquemática la ley, la historia y la poesía, dejando al final lo que luego va a venir, ¿verdad? Los profetas. Los profetas son aquellos que preparan ese Mesías. Por eso se colocaron en ese momento.
y la ley de Dios está escrita en dos lugares, en el corazón y en la Biblia. Y uno me dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, mira, cuando tenemos que hablar del Antiguo Testamento, tenemos que hablar de la ley. Y esto es muy interesante y muy necesario porque la ley está escrita en nuestro corazón. Y es cierto, esa conciencia que te dice está bien, está mal, ten cuidado, ¿verdad? Esa conciencia que tenemos nosotros, eh, esa corazonada, ¿no? Como también se dice, eso lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos una ley escrita en nuestro corazón. El problema está ensombrecido, está oscurecido por una conciencia endurecida. Te lo voy a poner de otra palabra. Nuestro corazón está contaminado por el pecado. Por eso nosotros no podemos eh, llevarnos por nuestros sentimientos. No puedo decir, hoy siento a Dios, hoy yo siento a Dios y otro día no siento a Dios. ¿Me explico? Tenemos que tener mucho cuidado y también enseñanza que otras iglesias hacen. El emocionalismo no es bueno, al igual que también la razón, ¿verdad? Todo eso que es extremismo de la razón pura. Nosotros no podemos decir yo tengo razón, cuando mi mente también está contaminada por el pecado. Entonces vemos aquí cómo esa ley que está en nuestro corazón, que está en nuestro cuerpo, está contaminada por el pecado original que hemos ido heredando de nuestros padres, ¿verdad? Y en otro lugar, ¿dónde está la ley escrita? En la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre el corazón nuestro y la Biblia? Que nuestro corazón es ambiguo. Un día quiero creer en Dios y otro día no quiero. Un día me quiero portar bien y otro día no quiero portarme bien. Mientras que la Biblia siempre lo que dice es, esto es y esto es lo que Dios quiere para mí y para mi bien. Por eso la Biblia siempre es clara. La Biblia no cambia. Lo que Dios dice siempre permanece. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje de toda palabra de hombre pasará, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nunca dejará de existir. Y esa ley que está en la Biblia está resumida en los 10 mandamientos, que también podemos leer con Jesús cuando dice amor a Dios y amor a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos aquí como Dios le da la ley a Moisés. ¿Dónde? En el monte Sinaí, ¿vale? Tenemos que recordar esto. En el monte Sinaí, ya el pueblo, digamos, de Israel ya ha salido de Egipto, ya ha pasado el Mar Rojo, ahora se nos presenta un nuevo capítulo, una nueva escena que es Dios entrega las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, pero va a suceder como una secuencia de cosas. Moisés sube y estará en el monte 40 días y 40 noches. Dios escribió la ley con su dedo. Fíjate, ¿eh? El Dios que todo lo ha creado ha escrito la ley con su dedo. Las tablas eran una obra de Dios. ¡Wow! Esto es algo espectacular. Mientras tanto, Moisés estaba allí en el monte recibiendo esas tablas con Dios y el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo abajo? Estaba haciendo un becerro de oro. Estaba diciendo, este Moisés se ha perdido, este Moisés nos ha abandonado, este Moisés, vamos a hacernos nosotros nuestro propio Dios, ¿verdad? Y recogieron toda la alhaja, todas las cosas de oro que tenían el pueblo, hicieron un becerro y se pusieron a adorarlo. Y Dios le dice a Moisés, oye, baja para abajo, mira lo que el pueblo está haciendo. Y cuando Moisés vio ese becerro de oro, esas tablas que Dios escribió con su dedo, las tiró y se rompieron. Moisés rompe las tablas del mismo enojo, de la furia que tenía. ¿Qué va a suceder ahora?
otra vez, Moisés subirá al monte Sinaí 40 días y 40 noches y ahora va a cambiar ciertas cositas. Durante estos días Moisés no comió ni bebió. Antes Dios escribió la ley con su dedo, mientras que ahora Dios va a dictar y Moisés va a ser el que va a escribirla en las tablas. Y hay un antes y un después, ¿verdad? En la primera subida y bajada de Moisés, su cara no resplandecía, pero ahora sí. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, ¿vale? ¿Qué tiene ahora la ley con Cristo? Antes hemos visto la ley con Moisés y la ley con Cristo. ¿Qué hace Cristo con la ley? ¿Qué enseñanza nos da? Muy bien. Hay un pasaje donde le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, fíjate cómo divide como dos secciones, ¿verdad? Amar a Dios y amarte, bueno, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Pero fíjate que ese amar va a ser un poquito diferente, porque ese amar con todo tu corazón, alma y mente, ¿a dónde apunta? Solamente a Dios. Mientras que el amar a tu prójimo como a ti mismo es como un igual, ¿verdad? Como aquí estás diciéndote, oye, Dios no eres tú. Dios está por encima de ti. Tú tienes que rendirle cuentas a Dios y Dios es tu verdadero Dios. Entonces, cuando hablamos de tu corazón, amarás al Señor con todo tu corazón, eso significa de que lo ames con todas tus intenciones, ¿sabes? Con una intención sincera, honesta, con toda tu alma. ¿Cuántas veces hemos visto ahí a los entrenadores, ¿no? ¿Verdad? Venga, pon tu alma ahí en el partido, en el juego, venga, pon tu alma. Eso significa que ponga tus fuerzas o las ganas, ¿verdad? Entonces, primeramente, que ponga intenciones, que sea sincero en lo que hace. Segundo, que ponga fuerzas, que Dios sea tu único Dios y no otro. Y con toda tu mente, tu creencia, porque aquello en lo que creemos o en lo aquello en donde ponemos también nuestra fe, es aquello donde está también en nuestra mente, ¿verdad? Es aquello donde está toda la recopilación de lo que somos y de lo que creemos, y aquello de donde vamos y a donde nos movemos. Entonces Dios quiere que abarque todo nuestro cuerpo, toda nuestra existencia a ese amor hacia Él. Y amará a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos está diciendo que a ojo de Dios, yo soy igual que mi prójimo. Entonces aquí también lo que hace es que no haya rivalidad entre los hombres, porque muchas veces los hombres se creen dioses. Entonces, la palabra que resume los 10 mandamientos, ¿cuál sería? El amor. Amor a Dios y amor a tu prójimo como a ti mismo. Recordad esa frase. Yo ahora os voy a explicar los 10 mandamientos como nunca antes o lo ha explicado nadie. Los 10 mandamientos son tres casas. La primera casa será la casa de Dios. La segunda casa será mi casa. Y la tercera casa será la casa de mi prójimo. Cuando vosotros algún día expliquéis los mandamientos a vuestros hijos, o si hay catequistas en vuestra iglesia, explicar así los 10 mandamientos porque es una manera súper sencilla, la gente se le queda muy fácil en la cabeza y es muy esquemática. Fíjate, hay 10 mandamientos, ¿verdad? Muy bien, el primer mandamiento, el segundo y el tercero están en la casa de Dios. Vamos a repasarlo un poquito. El primer mandamiento es no tendrás otro Dios delante de mí. Es decir, nosotros tenemos que tener solamente a Dios, ¿verdad? Y a ninguno otro. Segundo, no utilizar el nombre de Dios o usarlo en vano. Es decir, no usar el nombre de Dios
para cosas que realmente no tengan sentido. Y tercero, santificar el día de reposo. Y ahí está lo que es congregarte con tu iglesia, celebrar la palabra, la Eucaristía, etcétera, etcétera. Entonces vemos que los tres primeros mandamientos están hablando de Dios. Ahora vamos a abarcar cuatro mandamientos más. Y ahora estará dentro de mi casa. Cuarto mandamiento, honrará a tu padre y a tu madre. Esto es de cajón, ¿verdad? En mi casa, papá y mamá. Muy bien, el quinto mandamiento, y esto a los niños les encanta. No matará, no matará. Exactamente, el no matará. Y ahora uno dice, bueno, pero eso realmente estoy afectando a mi prójimo, ¿no? Porque realmente lo estoy matando a él. Pero no, aquí lo que se está viendo de otra manera. Cuando aquí habla el no matar, también implica el nombre de una persona. Cuando yo mato a alguien, yo estoy poniendo en juego la reputación de mi familia, de mi casa. El que va a la cárcel voy a ser yo. El sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Aquí está animando a que los matrimonios se mantengan fieles, de que no haya matrimonios rotos, tanto divorcio como hoy en día existe, ¿verdad? Entonces eso está dividiendo mi casa. Y el séptimo, no robarás. Al final el quinto y el séptimo es algo parecido, ¿verdad? Porque lo que está al final es afectante a ti mismo y a tu propia casa. Y por último, la casa de mi prójimo. Octavo mandamiento, no hablar mentiras sobre mi prójimo. Esto es muy importante, porque aquí hoy en día, y más hoy en la televisión, a la gente le encanta hablar mal de otras personas, pero no somos conscientes de que hablar mal de otras personas, eso también puede hacer mucho daño a su familia, y sobre todo cuando ya estás tú utilizando mentiras, ¿verdad? Entonces tú estás ahí creando de que esa familia tenga mala fama, la gente no se quieran unir con ellos, no se quieran juntar, pierda amistades. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí sí estaría yo afectando a la familia de mi prójimo. Y el noveno y el décimo mandamiento van unidos de la mano, porque es no codiciará la casa de tu prójimo, ni a su esposa, a su esposo y a todo lo que tenga. Entonces, ahí yo donde tengo mi mirada, si yo estoy codiciando algo, ¿verdad? Es algo que yo no tengo, pero estoy como teniendo envidia de mi prójimo. Entonces mi mirada está en su casa y estoy codiciando algo que no es nada bueno, porque cuando dice codiciar, ¿cuántas veces hemos codiciado algo, verdad? Que al final el ser humano es como un fondo sin pozo. Está ahí uno queriendo algo, lo tiene, ya te aburres, quiere otra cosa, lo tiene, te aburre. Eso significa codiciar, ¿no? Que es como un hambre que no te sacia. Y efectivamente eso también estaría afectando no solamente a mi casa, sino que también a mi prójimo. ¿Por qué? Porque si yo codicio algo, ¿cuántas veces hemos visto de historia de que he codiciado la mujer de ese hombre y he matado a ese hombre y me he quedado con su esposa? ¿A quién nos recuerda? Al rey David. Codició a la esposa, ¿verdad? De uno de sus soldados más importantes. ¿Y qué hizo? Llevó a ese soldado y lo puso en la primera línea de guerra para que muriese y ahora el rey David se quedara con su esposa. Entonces, fíjate hasta qué punto hemos hecho daño a esa casa del prójimo. Ahora ya vamos a comenzar en la introducción al Nuevo Testamento. Para empezar, canon del Nuevo Testamento serán 27 libros. Y como veis, está dividido también, igual que el Antiguo Testamento, como en secciones, ¿vale? Y esas secciones nos ayudan de cierta manera
a recopilarla y también a que esté bien ordenado nuestra Biblia. Tú imagínate eso ahí mezclado, ahí uno se vuelve loco, ¿verdad? Pero ya, gracias a Dios, mucha gente han trabajado para que la Biblia de hoy en día estén bien estructuradas, bien seleccionadas, para que tú puedas acceder a una Biblia y leerla con mucho gusto. Vemos cómo está dividida en el Evangelio, ¿verdad? Los cuatro evangelios, los cuatro evangelistas. Después está Hechos de los Apóstoles, que tener en cuenta, ¿vale? Que Lucas y Hechos de los Apóstoles es un mismo libro, es un mismo libro. Lo que pasa es que fue dividida para que las enseñanzas y la vida de Cristo estuviera dentro de los evangelios y la segunda parte fuera llamada Hechos de los Apóstoles, porque es aquí cuando ya se narra lo que son los acontecimientos de esa pequeña iglesia que ha nacido, ¿verdad? Y ahí se ve cómo los primeros discípulos, los apóstoles, se van expandiendo, van evangelizando. Ahí también se narra cómo San Pablo, ¿verdad? Se convierte. Los Hechos de Apóstoles también es un libro muy interesante. Os lo invito a que lo leáis. La epístola de Pablo, bueno, ahí tenéis para hartaros muchos libros. Y de hecho, San Pablo escribió mucho más. Lo que pasa es que a la hora de formar el canon, recopilaron, digamos, las que más impactaron y las que más se expandieron, ¿verdad? Por el Imperio Romano. La carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos es una carta que su autor es anónimo. Al principio se pensaba de que era San Pablo, pero claro, uno sabe cómo escribe San Pablo, la jerga que tiene, cómo escribe, cómo habla, y viendo la epístola de los Hebreos, efectivamente no fue San Pablo. Pero sí tenemos que decir que el que escribió esa epístola nos dio una gran enseñanza y sabía muy bien la cultura judía. Después estarían las epístolas católicas, que se recopilan así, de esta forma, ¿verdad? Y por último, Apocalipsis, que todo el mundo sabemos quién lo escribió, ¿no? San Juan. Término evangelio. El término evangelio es y significa buena noticia. Su origen es romano, usado por los emperadores, y fue muy usado por la propaganda imperial para narrar las hazañas del emperador en el campo de batalla, ¿vale? Entonces tenemos que imaginarnos de que el emperador ha ganado una batalla y, bueno, al final ha conquistado una ciudad. Entonces, esas cartas que iban llegando de ciudad en ciudad y se iban anunciando allí en el foro, ¿verdad? En el centro de las ciudades, eso se le denominaba evangelio, buenas noticias. Entonces vemos que la palabra evangelio o evangelium en griego no es una palabra cristiana, sino que es una palabra romana que nos la hemos apropiado nosotros para anunciar la buena noticia, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces, claro, los apóstoles y Cristo usan esta palabra para narrar la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte en la cruz. Al igual que los emperadores lo usaban para la propaganda de de una buena hazaña, ¿verdad? De una victoria del campo de batalla, nosotros los cristianos lo usamos para narrar la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte, que es en la cruz, gracias a Cristo. Entonces, este mensaje implica victoria, alegría, también unión, porque cuando el imperio conquistaba una nueva ciudad, etcétera, etcétera, todo el imperio se regocijaba, se unía más, ¿no? Se hacían más fuertes. O igual los cristianos nos hacemos fuertes a la vez que escuchamos el Evangelio de Cristo. Los montes. Y ahora tú dirás, bueno, Mario, ¿y qué tiene que ver el Nuevo Testamento con los montes? Bueno, estos son curiosidades que a mí me gusta siempre meter en los estudios para aprender más. Los montes. El monte es considerado un lugar donde el hombre tiene contacto con Dios. Si tú lees también el Antiguo Testamento, siempre en los montes va a suceder cosas extraordinarias.
Por ejemplo, antes, que sucedió en el monte Sinaí, Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, ¿verdad? Bueno, los montes marcará mucho lo que es la vida cronológica de Jesucristo, porque Jesús vino a morir en la cruz, a un monte, ya llegaremos ahí. El primer monte que se va a aparecer, ¿vale? Cuando hacemos una cronología, como si uniéramos los cuatro evangelios y lo hiciéramos uno, será en las tentaciones. ¿En qué momento? El diablo lleva a Jesucristo a un monte muy alto y le enseña todo todo lo grandes ciudades, todos los gobiernos grandes, y le dice, si te postras delante de mí, todo te lo daré. Entonces ese será el primer monte que fue llevado Jesucristo. El segundo monte donde Jesucristo va a hacer una de las grandes cosas, va a orar toda la madrugada y al día siguiente va a elegir a los 12 discípulos, a sus 12 apóstoles que le van a acompañar en su vida pública. En el tercer monte va a dar esa gran enseñanza que van a hacer la bienaventuranza. En el cuarto monte va a suceder una noche entera orando también. La transfiguración, el siguiente monte interesante, muy importante también, ¿verdad? Incluso nosotros también tenemos una festividad que es el Día de la Transfiguración. Aquí se va a mostrar Moisés y Elías junto con Jesucristo. Y allí estaba con ellos tres apóstoles, ¿verdad? Uno es Pedro, otro es Santiago y otro es Juan. Y ahí fue cuando Pedro dice, hagamos tres tiendas para que se queden aquí Elías y Moisés con nosotros. Y de momento ¡fiu!, desaparecieron. Entonces vemos aquí como en un monte también va a acontecer una cosa extraordinaria, que va a ser la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Penúltimo, otra vez oración. Y aquí va a ser en el Monte de los Olivos, uno, unas horas antes de su pasión, donde Él va a orar por todos nosotros. Se va a preparar para esa pasión que va a sufrir y va a morir en la cruz. ¿En qué cruz? Pues muy bien, será en el Monte Gólgota o también Monte de la Calavera. En la cruz vendrá una inscripción, ¿vale? Como un rótulo que pondrá INRI. Eso lo habremos visto en muchas pinturas, en muchas esculturas, que realmente está en latín, ¿verdad? Y es un Nazarenus Res Iudari, ¿cómo es? Iudaerum, que significa Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿Cuántas horas estuvo colgado en la cruz? Muy bien, estará desde la hora sexta hasta la nona. La hora sexta y nona son horas que realmente se usan, que se usaban en el mundo grecorromano y que abarca desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, en total, Jesucristo estuvo 6 horas colgado en la cruz. Y ahora yo digo, bueno, ¿por qué 6 horas, no? Uno ahora puede preguntarse. Muy bien, ¿en qué día fue el hombre creado? En el sexto día. En el sexto día, Dios va a formar al hombre y a la mujer, ¿verdad? ¿De qué manera? Con sus manos, ¿verdad? Utilizando barro. Entonces, esas 6 horas que Cristo estuvo en la cruz, se piensa y también a la hora de hacer exégesis, se interpreta de que, al igual que el hombre fue creado al sexto día, Jesús estuvo 6 horas para redimir al hombre. El hombre cayó en el pecado y Jesucristo vencerá al pecado para redimir al hombre.
¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Bueno, según cuál evangelio leamos, tendrá una y otra, ¿vale? También el Viernes Santo se hace muchos cultos que son las 7 palabras, ¿verdad? De Jesús en la cruz. Pero yo me había fijado también en momentos clave, cuando dice, por ejemplo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí vemos la gran paradoja, ¿verdad? Dios abandona a Dios, como Dios tuvo que dejar ahí solo a Jesucristo. Y esto es muy interesante porque tuvo que dejarlo, efectivamente, porque ahí fue el momento donde Jesucristo estuvo cargando con todos los pecados de la humanidad, tanto los pasados como los presentes, como los nuestros hoy, aquí en el siglo XXI. Cristo estuvo ahí cargando con todos los pecados. También dijo Jesús, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Tomó vinagre. Ese tomar vinagre está también profetizado en el Antiguo Testamento de que se tenía que cumplir. Consumado es. He aquí cuando Jesús dijo, ya está cumplido. Toda la ley ya está cumplida en mi persona. Ya todo lo he hecho yo. Y esto es para nosotros, para los cristianos, una buena noticia, porque ya yo no tengo que hacer nada para salvarme. Ya Cristo lo ha hecho todo por mí. Y expiró la hora de su muerte. Entonces vemos aquí en la parte izquierda cómo Cristo murió en un monte. Cristo tuvo 6 horas para redimir al hombre. Cristo tuvo que ser abandonado por Dios para cargar con mis pecados y cumplió la ley. Por eso pongo aquí las 2 tablas de la ley, ¿verdad? Cristo cumplió la ley por mí, porque al igual que yo no puedo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque yo puedo cumplir los 10 mandamientos, eso es imposible. Siempre estoy haciendo algo malo. Es imposible que una persona pueda cumplir la ley por sí mismo. Por eso tuvo que venir uno sin pecado, uno que cumplió todo, Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros, Cristo cumplió la ley por mí, para que ahora yo pueda ser justificado delante de Dios. Entonces vemos aquí 2 pasajes muy interesantes y muy bonitos que se ha leído tantas veces, ¿verdad? Y que tanto nos llena, que es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí que nos está dando a entender de que Dios ha dado a su Hijo para que nosotros, creyendo en él, seamos salvos, tengamos vida eterna. Dios no nos dice, oye, tú te vas a salvar por tus esfuerzos. No, Dios te dice, apóyate en Cristo, cree en Él, porque ahí está concentrado el mismo amor de Dios mismo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que sino que para que el mundo sea salvo por Él. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar. Y esto es para nosotros también un evangelio. Dios no nos está solamente invitando a que creamos en Él, sino que veamos en Él a nuestro Salvador. Una cosa es creer en alguien y otra cosa es que tú creas que es tu Salvador. Mucha gente cree en Dios, mucha gente cree en Cristo, pero ¿cuánta gente tiene fe en que Él es el único Salvador? ¿Cuántas veces nos apoyamos en tantos santos y en tantas cosas y en tantos amuletos y en tantas supersticiones? Ahí está la clave. Cristo es amor y es vida eterna y es nuestro único Salvador. Muy bien, ahora vamos a hablar de la formación de los evangelios, pero de una manera muy resumida. La tradición sobre Jesús se originó a partir de los recuerdos de quienes lo habían conocido o habían oído hablar de él. Entonces vemos aquí cómo la tradición de Jesús se fue
transmitiendo de boca en boca, ¿vale? Eso fue los primeros años. Todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, los milagros, la pasión, etcétera, etcétera. Eso se fue transmitiendo como si fuera una noticia, ¿vale? De boca en boca. Y se fue extendiendo por todo el pueblo de Palestina. Al principio esta tradición se transmitió únicamente de forma oral. Sin embargo, con el paso del tiempo, los recuerdos memorizados, es decir, esas cosas que se han ido repitiendo mucho, mucho, mucho y que se han ido clavando en nuestra mente, se fueron agrupando en pequeñas composiciones escritas, las cuales darían lugar más tarde a verdaderas obras literarias, que serían los cuatro evangelios. Entonces vemos aquí cómo se formaron los evangelios de una forma breve, ¿verdad? Primero oral, luego escribiéndose pequeñas composiciones hasta que se reunieron, se recopilaron y se formaron los evangelios. ¿Y por qué son cuatro y no son siete? Muy bien, los padres de la iglesia dijeron que tenían que ser igual que los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Al igual que esos puntos están abarcando todo el universo, ¿verdad? Todo el universo tiene que escuchar a Cristo. Por eso dijeron que fueran cuatro. Mateo, ¿por qué Mateo está el primero y no está el segundo o el tercero? Esas son preguntas que yo me hago y que quizá vosotros sí. Pero Mateo está el primero porque fue el más reconocido y el que más se expandió. Pero todo el mundo hoy en día sabe que el primer evangelio en redactarse fue Marcos y que Mateo y Lucas utilizaron el Evangelio de Marcos como un esqueleto para componer sus propios evangelios, ¿vale? Por eso en Mateo y en Marcos y en Lucas tienen cosas que son muy similares y otras que son diferentes. Por ejemplo, las tentaciones de Jesús no están en Marcos. Sin embargo, en Mateo y en Lucas sí están elaborados. Las bienaventuranzas no están en Marcos, pero sí están en Mateo y en Lucas. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo eso se ha ido elaborando. Ha sido una buena obra. Y por último, Juan, que sí conocía los tres evangelios, que se le conocen como evangelios sinópticos, Juan, que sí los conocía, él quería hacer un evangelio diferente. Mateo, Marco y Lucas era como el Jesús histórico, ¿verdad? Como si fuera una película, con muchas cosas. Pero el Juan, en el Evangelio de Juan, vemos a un Jesús más humano, un Jesús que se detiene y que dialoga largamente con mucha gente. Por eso ahí vemos el gran diálogo con Nicodemo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vemos ahí grandes diálogos. Y entonces vemos aquí como los cuatro evangelios, pues bueno, ha llegado hasta nuestros días. Existe también hoy en día evangelios apócrifos que están a disposición de internet. ¿Son reconocibles? ¿Están para leerlos? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que aquellos que están inspirados y que la iglesia eh, quiere, digamos, poner su sostén a la hora de hacer nuestra doctrina, están solamente en estos cuatro. Muy bien, un poco de historia. ¿Por qué en este orden? ¿Vale? Primero la historia, que son los evangelios hechos de los apóstoles, y segunda parte las epístolas, ¿vale? Que era la carta de Pablo, los hebreos, las cartas católicas y Apocalipsis. ¿Por qué tienen este orden? Aquí lo que quieren resaltar sobre todo es a Cristo. Por eso la historia, los acontecimientos de Jesucristo tienen que prevalecer y también tienen que prevalecer las primeras evangelizaciones, porque sin Cristo y sin las primeras evangelizaciones no tendrían sentido las epístolas. Las epístolas son, para que ustedes me entendáis, eh, son la evangelización
pero ya directas, porque son epístolas a iglesias hablando de temas concretos, de problemas concretos, de enseñanzas concretas. Pero claro, ¿cómo yo puedo entender o cómo puedo hacer un estudio de esas cartas si yo no sé primero quién es Jesús, quién es su madre, qué fue los milagros que hizo, cómo vino el Espíritu Santo en Pentecostés, cómo los primeros apóstoles se dedicaron a evangelizar, de qué manera evangelizaron, cómo San Pablo se convirtió y era un asesino persiguiendo cristianos? Entonces tenemos que ver cómo todo ha sido parte de un plan para que ahora, hoy en día, nosotros, cuando nos acercamos a la Biblia y lo leamos de forma ordenada, sea una armonía. Como yo antes dije, ¿verdad? Como si fuera una música. ¿Y sabías que el libro más pequeño de Pablo es Filemón? Muy bien. El, otra de las cositas es que la carta más pequeña del Nuevo Testamento, si no recuerdo mal, era Segunda de Juan. Pero el libro más pequeño de Pablo es Filemón. Es súper pequeño y además muy bueno de leer. Os lo recomiendo. ¿Por qué las cartas de Pablo tienen este orden? Vemos que en Pablo tenemos muchos libros, ¿verdad? Tenemos estas cartas, puestas de color amarillo y verde, y cuando tú vas a tu Biblia, vas a ver esta estructura. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esta, no? Porque Filipenses no está arriba, los romanos abajo. ¿Qué pasa? ¿Que uno es más importante que otra? Bueno, eso es lo que muchos pastores que no tienen estudio dicen, de que unas son más importantes que otras, pero no, no son así. Muy bien, tenemos que entender que las que están en amarillo son las cartas que están dirigidas a iglesias. Los romanos a la iglesia de Roma, los corintios a la iglesia de Corintio, así. Y las que están en verde son las epístolas que están dirigidas a personas concretas, a Timoteo, a Tito, a Filemón. Y ahora está la razón del por qué están en este orden y no están en otro. ¿Qué estamos aquí percibiendo? Fijaros en los capítulos. Vamos de más a menos, ¿verdad? Entonces, aquí está la explicación. Primeramente está dividida en dos secciones, epístola a iglesia y epístola a personas. Y el orden está condicionado en el tamaño de la carta. Las cartas que eran más grandes estaban al principio y iban de más a menos. Tenemos que tener en cuenta que estamos pensando como antiguamente. Antiguamente en la biblioteca eh, se ordenaban los libros de más grande a más pequeño. Entonces, como tenemos esa herencia de esta Biblia que viene de esa biblioteca, vemos como los rollos van de más a menos. Romano va primero, Primera Corintios va segundo, etcétera, 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 etcétera. Va de más a menos porque antiguamente así se estructuraba y así se guardaban en la biblioteca. Una de las grandes bibliotecas que se perdió fue la Alejandrina, y allí había mucho rollo de muchos filósofos, incluso también rollos cristianos, y así estaba ordenado, de más grande a más pequeño, por secciones. Bueno, pues mira, ya tenemos esta duda, ¿verdad? Aclarada. ¿Por qué las cartas de Pablo tienen este orden? Porque están ordenadas de más grande a más pequeño, no de más importante a menos importante. No nos equivoquemos, ¿vale? No nos dejemos engañar. Esquema final. Vamos a hacer un pequeño resumen para ya finalizar todo. El hombre cae en pecado y se aleja de Dios, ¿verdad? Muy bien. Y Dios nos pone su palabra en medio de nosotros. Nos da el Antiguo Testamento, con Moisés en el monte Sinaí nos transmite su ley, ¿verdad? Las tablas de la ley, que esas tablas de la ley se las dio en el monte Sinaí y que son los 10 mandamientos.
Pero ¿qué sucede? Que yo como pecador no puedo cumplir los 10 mandamientos. Me estoy metiendo en problemas, pero Dios va a poner una solución. Ahora viene el Nuevo Testamento y va a entrar en acción Jesús y la narración de los evangelios. ¿Dónde va a morir Jesús? En un monte, en el Gólgota. ¿Y dónde está el remedio para mi pecado? La iglesia, por medio de los sacramentos. Entonces vemos aquí cómo Dios nos lo ha dado todo por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Ahora nuestra fe ya no debe de estar débil, sino ya ahora nuestra fe debe de estar arraigada y segura. Por eso ahora el hombre es perdonado y salvado, porque tenemos a la iglesia. Sin la iglesia no habría sacramento. ¿Por qué es tan importante tener pastores y sacerdotes? Porque son aquellos que ofrecen los sacramentos por medio de la palabra. Los sacramentos al final son la palabra de Dios unida a un elemento, ¿verdad? Y este sacramento es el que me perdona, el que me da seguridad, porque cuando Dios dice de que algo es seguro, yo estoy completamente seguro porque Dios no puede engañarme, ni se puede engañar a Él mismo. Por lo tanto, si Dios dice, por medio de mi Hijo eres perdonado y salvado, yo ahí, con fe, digo, amén. En Cristo voy a poner mi fe. Y en Cristo crucificado, no en cualquier tipo de Cristo que me quiera vender cualquier religión, no, es el Cristo que murió en una cruz y ha derramado cada gota de sangre para perdón de mis pecados. Y al tercer día resucitó y está ahora junto con Dios a su derecha, intercediendo por nosotros. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por todo y por este estudio. Espero que te haya gustado. Nos vemos para la próxima.